Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video sobre técnicas literarias, que en esta ocasión vamos a ver otra manera de empezar cuentos o novelas que tienen que ver con el principio de familiaridad o con el principio de personajes. La idea es abstraer ese conocimiento de los grandes maestros, entender cómo replicarlo en nuestros textos y enseñarles un ejemplo de cómo puede ser aplicado. En el video anterior, este va a ser una serie de videos de tres, este es el segundo. En el video anterior vimos el principio de empatía o el principio de familiaridad o de conocimiento que utilizaba Borges en sus textos recurrentemente para comenzarlos. Así que si les interesa, les sugiero darse una vuelta. En esta ocasión vamos a estudiar el principio de familiaridad el principio de personalidad o de personajes, estudiando a uno de los grandes maestros de la literatura hispana como lo es Juan Rulfo, que solamente escribió 2 libros en toda su carrera, una novela y un libro de cuentos. Y este libro de cuentos, en el que pertenece Macario, el cuento que vamos a ver, es de El Llano en Llamas de 1953. Vamos a ver un fragmento del cuento. En el link, si ustedes lo quieren buscar, les voy a dejar el cuento para que los lean por su cuenta, o si ya lo conocen, pueden adelantar el video hasta las partes de los comentarios. Por favor, los que ya están siguiendo esto, háganme saber si les gustaría que lea todo el cuento junto con ustedes. No lo hago por no querer extender demasiado los videos y no abusar de su tiempo, por decirlo así. Pero si ustedes preferirían que leamos todo el texto juntos en estos y en futuros videos, por favor háganmelo saber para hacerlo. Así que bien, comenzamos primero leyendo el cuento y posteriormente hacemos los comentarios y revisamos el ejemplo. Esta es otra manera de empezar cuentos o novelas. Macario, Juan Rulfo. Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando al que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas les espantó el sueño, que ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la palcuachara a batablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen. Pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas, pero a todo esto es mi madrina la que me manda hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina, pues mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca, lo de acarrear la leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es a mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos 2 montoncitos, uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los 2 montoncitos. Por eso yo quiero a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de ella. Aunque digan que uno no se llena comiendo, yo sé que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno por más que coma todo lo que me den. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído eso que dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar la vuelta es para llevarme a la iglesia o a oír misa. Ahí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarra las manos, pero dice que porque dice que luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nada más por no más. Yo no me acuerdo, pero a todo esto es mi madrina la que dice lo que yo hago y ella nunca anda con mentiras. Hasta aquí vamos a dejar el cuento. Por favor, en un comentario díganme si les gustaría que lo leyera todo. Eh, para llegar hasta el fin y podemos empaparnos juntos de esto. Sin embargo, a pesar de que es un cuento corto,
Digo, igual y ustedes prefieren que sí lo haga y yo no lo hago por no querer extender demasiado el video. Bien, en este cuento vemos uno de los principios que utilizan muchísimos autores para comenzar, que es el principio de la familia, del principio de los personajes o de la personalidad. He visto a lo largo de los videos en nuestra comunidad de escritores que muchos tienen la tendencia de narrar sus cuentos o de narrar a sus personajes utilizando recursos como, voy a poner un ejemplo. Juan tenía 46 años y medía 1,87 m. En esa ocasión llevaba una casaca gris con unos pantalones negros y unos zapatos. Tenía un bastón en la mano y ese día paseaba por la calle cuando de pronto vio a... Esto lo he visto tantas veces y también yo cuando comenzaba a adentrarme cometí tantas veces ese error que por eso mismo decidí que era muy importante analizar este cuento que es uno como muchos. Por supuesto, consideren que estos tres principios que vamos a ver no es una lista exhaustiva, simplemente son técnicas literarias que aprendemos y así como hay estas puede haber muchas más y sobre todo en su manera de aplicar. Que en este caso lo que nos enseña Rulfo es, fíjense cómo no hay absolutamente ninguna referencia a cómo es el niño. No nos está diciendo si es, ni siquiera nos está diciendo si es un niño, para empezar por ahí. Y vean que esto es la maravilla del cuento y es la maravilla de muchos de los grandes prosistas, que sin decirnos que es un niño, sin decirnos cuando terminan el cuento, se darán cuenta que también nunca nos dice que este niño tiene en realidad como un alejamiento extraño de la realidad, nunca lo termina de explicar y sin embargo prácticamente hasta en ese momento ya conocemos que es un niño especial, que es un niño que vive en una situación de mucha pobreza y que es un niño que prácticamente aislado tiene alguna especie de demonio interno que contrasta con la ingenuidad de su voz, con la ingenuidad, con la pureza de su voz narrativa. Y eso es lo grande que tiene este cuento. Cuando lo terminen se van a dar cuenta que lo pausé justamente en el momento en donde se empieza a poner bastante interesante, porque llega con una imagen y con una poesía interna que no es una poesía forzada, es una poesía que nace de la misma cadencia y naturalidad con la que podría un niño describir un atardecer, como cuando dice los ojos, ¿cómo lo dice? Los ojos de los sapos son negros, los ojos de mi madrina son negros también. Una cosa, no lo encuentro en este momento, pero algo más o menos así dice. Y dentro de toda esta cadencia, lo que le vamos a aprender y lo que queremos aprender en este momento de Juan Rulfo, de esta técnica narrativa, son dos cosas. La primera es, si estás describiendo un personaje, tu cuento se centra en un personaje, nárralo desde sus ojos como si verdaderamente él estuviera en un flujo psicológico, como lo está en este caso este personaje niño protagonista. Y el segundo es no perder tiempo en describirnos si el personaje es alto, bajo, gracioso, mórbido. Eso se tiene que ver dentro de las mismas cosas que hace el autor. Por ejemplo, piénsenlo de esta manera. Si ustedes van por la calle y sienten desconfianza de una persona que les llega a hablar, que no lo conocen, una persona en la calle llega a hablarles, ¿por qué sentirían desconfianza? Obviamente él no les está diciendo, oye, buenas tardes, perdón, yo soy una persona desconfiable. ¿Qué hay en ese personaje, en su flujo de pensar, en su propio flujo de pensar, que lo puede considerar desconfiable? Fue la manera en la que le está viendo, fue en la manera en que se acercó, fue en cómo se viste, fue en cómo ve. Y eso es en realidad lo que estamos tratando de rescatar en la literatura, porque vean la maravilla de este cuento de Rulfo, que sin decirnos primero que es un niño, sin decirnos luego que tiene una especie tal vez de retraso mental, luego sin decirnos que es pobre, todo esto lo vemos de una forma tan perfecta y al mismo tiempo lo vamos acompañando en su visión del mundo que no nos da ni siquiera tiempo
para no nos hace perder el tiempo en esas descripciones superfluas. Porque si queremos hacer un personaje gracioso, no tenemos que decir que el personaje era gracioso. Tenemos que lograr que que el lector se ría con lo que está haciendo, con lo que está pensando, con lo que está diciendo. Y esa es la gran pericia de Juan Rulfo, esa es la gran pericia de los grandes narradores, que toman y utilizan este principio narrativo como como voz, que es el principio de personalidad o el principio de los personajes. Así que bien, vamos a ver ahora cómo se puede aplicar. Por favor, como siempre les pido, tengan compasión en comparar las letras de los grandes maestros con estos ejercicios que hago rápidamente para ustedes con intención de mostrar un poco de cómo puede ser aplicado. Un momento. Ahí está bien. Aquí utilicé el principio de lo que podría ser un cuento simplemente para mostrar este ejemplo. Entonces, aquí va. No era mi intención mostrarle el colibrí que maté para Ray. ¿Quién le muestra esas cosas a una niña que apenas conoce? Simplemente hurgaba en mis bolsillos por unos centavos y me estorbó el bultillo. Supe por su expresión que había cometido una estupidez y traté de remediarlo cambiando de tema hacia unos nubarrones que se acercaban detrás de la colina. Ella me miraba fijo, como si estuviera pasmada con mi atrevimiento mientras yo me guardaba de vuelta el ave en mi pantalón. ¿Sabes que los colibríes vienen a limpiar nuestros pecados? Dijo. Papá me lo contó. Yo no creo en esa estupidez, y esa es una estupidez, creer semejantes cosas te vuelves tú. Después me callé. Creí que jamás la volvería a ver, pero esa misma tarde vino con una larga gabardina bajo la ventana de mi habitación. La lluvia ya comenzaba, suave, en el valle. ¿Sabes guardar un secreto? Me burlé por dentro. Si quisieras guardar un secreto no me lo contarías. Mis secretos no los comparto ni siquiera con Ray. Pero me interrogó con la mirada y mentía sintiendo. Debajo de la gabardina sacó el cráneo del animal más fascinante que jamás vi. Quedé boquiabierto. ¿Tú lo conoces? Asintió. Me llevó hasta la colina del perro y apenas traje lo necesario para pasar la noche ahí. Odiaba ese lugar. Incluso a mí me daba nervios escalarlo, y más con la lluvia que ya me amenazaba con una tormenta. Nada importaba. Ni con todo el lodo en mis calcetines me hubiera detenido para responder mi pregunta. ¿Cómo era posible que alguien más lo conociera? Necesitaba más información. Comencé a interrogarle en los descansos. Me aproveché de sus chocolates. Aceptó mostrarme el caño otra vez. No había duda. Se trataba de Ray. Bien, voy a tomarme un momento y a sabiendas de que, de que de que generalmente en los textos que tratamos en la comunidad de escritores, a la que posteriormente, si esta es la primera vez que estás viendo los videos de cómo escribir, te voy a invitar, si estás interesado en ser leído, en aprender en conjunto, en que tus textos sean comentados, básicamente puedo dividir los textos en dos, funciona o no funciona, independientemente de los gustos. Por eso pido una disculpa al comparar mi texto con uno de los grandes maestros. Pero bien, el punto y sobre lo que quiero platicar de este texto es que se den cuenta cómo sin mencionar absolutamente ningún elemento de este personaje, estamos adentrándonos poco a poco en su psicología. ¿Por qué? Porque no importa de cómo viene vestido, no importa de qué estatura es, lo que importa es cómo piensa y cómo ve el mundo cuando utilizamos este recurso narrativo. Este texto funciona por varias razones, y la primera de ellas es que va directamente al punto. Juan Rulfo se tarda un poquito más porque empieza a abordar la psicología de un personaje muy complejo. Este punto, lo que yo utilizo es más ir al grano de que el lector se pregunte ¿quién es Ray? Y por eso mismo funciona el texto, porque Ray está pasando entre este nivel de la imaginación del niño, en que puede ser tanto un juego como una realidad, pero esa línea se empieza a ver, difusa cuando el niño se encuentra con otra niña, que únicamente hago una mención a que esta persona es una niña, al principio del texto.
donde esta realidad o esta intersubjetividad o este plano que va perfilándose a acercarse como un razonamiento mágico o hacia un cuento fantástico, que empieza a perfilarse, irse por ahí, encuentra una resonancia en otra niña, que como lectores podemos dar un paso atrás y decir, ok, hasta aquí, ¿qué es esta imaginería que se están trayendo? Ahora, ¿cómo empecé yo el texto? Pues escribiendo un personaje diciendo, bueno, ¿cómo puedo hacer un niño que se guarde un colibrí muerto en su bolsillo? Ahí ya tenemos a un personaje y que lo enseñe y que diga, "Ay, perdón, no quería enseñarte esto", y que después finalmente empezáramos a adentrarnos en su psicología, que es un poco cínica, que es un poco egoísta, que es un poco aprovechada, que es un poco autocentrada de este niño que vamos a ir descubriendo a lo largo de que al parecer su vida gira en torno y cada vez va a ir girando más, si quiero que este cuento funcione, en torno a este elemento fantástico que es Ray. ¿Qué es Ray? En este momento no lo sabemos. Lo único que tenemos es un cráneo que le recuerda y que después dice, es Ray. Pues finalmente lo voy a conocer. No cabe duda de que se trata de él. De manera que en este sentido es fácil decir, tiene elementos otros, por ejemplo, que utilicé que también son de una que son más sutiles de notar, pero que son importantes que ustedes los empiecen a desentrañar como lectores activos si quieren escribir, como por ejemplo el elemento del tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo comienzo con un... Y traté de remediarlo cambiando de tema hacia unos nubarrones que se acercaban detrás de las colinas. Es la primera vez que introduzco el tema de las nubes que vienen y del clima, pero si se dan cuenta no es la única. En este pequeño fragmento, después, creí que él jamás la volvería a ver, pero esa misma tarde vino con una larga gabardina bajo la ventana de mi habitación. La lluvia ya comenzaba, suave en el valle. Es decir, esos nubarrones ya se habían acercado. Y por último, odiaba ese lugar, incluso a mí me daba nervios escalarlo, y más con la lluvia que ya amenazaba con una tormenta. Entonces, este tipo de elementos, simplemente los utilicé para mostrar esa transición de tiempo y darnos este respiro psicológico, como lo llamaba Vargas Llosa, o más bien adentrarnos en este tiempo psicológico de una manera coherente. Recuerden, en un cuento, y podré asegurar que en cualquier obra de arte, quizá la novela todavía se puede dar una licencia de agregar elementos que pudiesen no ser necesarios. Pero incluso yo creo que en todas las grandes novelas, todos los elementos están cuidadosamente pensados. No hay nada que sobre. Por eso cuando leo algunos ejercicios que comienzan como de era un chico tímido que medía unos 65 metros de altura, todo eso sobra. Porque sin que ustedes necesiten que yo les describa cómo es el personaje, su ojo imaginario lo va formando, lo va haciendo. Incluso ustedes lo comienzan a vestir, le comienzan a dar un rasgo facial simplemente por delinear, eh, como aquellos bocetos de Toulouse-Lautrec, en donde con una línea, es decir, con un trazo en el papel, con un solo trazo, resultaba un personaje con un bastón, con un sombrero, que venía caminando y que con un solo trazo, sin un color, sin ningún nada más, podíamos ver que era un ser aristócrata que va caminando por la calle, y eso solo era un trazo en sus bocetos. Entonces, de alguna manera me gusta mucho relacionar la literatura con otras artes porque son similares, se parecen. Y en este sentido, en este ejercicio que hice rápidamente para ustedes, para mostrar un poco cuál es el principio rulfiano, aunque no es propio de Rulfo, eh, es esto mismo, es dos cosas. Vayan al grano, vayan a la historia, vayan a la personalidad del autor. Y segundo, piensen que
todos los elementos que están utilizando en sus textos deben de servir para algo. No recuerdo si era Chekhov, no recuerdo si lo escuché en algún momento en un taller literario, si yo me lo inventé y me lo saqué de la manga, pero alguien decía, si un personaje va a poner una, su sombrero en el perchero, si vas a narrar que un personaje puso su sombrero en el perchero de una puerta, porque posteriormente ese perchero o ese sombrero te van a servir algo para la historia. Porque muchos cometen el error de narrar cosas como y se paró de la cama, y se vistió, y salió de su habitación, y bajó de las escaleras, y abrió la puerta, y cruzó el jardín, y ahí fue cuando se encontró con Lolita. Cuando podría ser fácil, después de despertarme, vi a Lolita en la calle. No, después de vestirme, me encontré a Lolita cuando caminaba hacia la estación de metro. Y ya te ahorraste toda una serie de enumeraciones que no sirven para nada, que son paja, como las llamamos aquí en México. No sé si tengan estas expresiones en sus lugares de origen. Así que, bien, en este video, en esta ocasión, el ejercicio va a venir unos días después para que lo comiencen a pensar, para que lo comiencen a sentir. Pero aquí les tengo una pregunta que no les voy a responder, pero que quiero que ustedes respondan. Y es aquí. Voy a volver a leer nada más unas cuantas oraciones y ustedes me van a responder algo sumamente importante. Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera, a pegar de brincos afuera, la palcuachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se comen, y saben igual que las ranas. La pregunta, que para las personas que no están en la comunidad, respondan aquí en el YouTube, los voy a leer personalmente. Para las personas que están en la comunidad, ya inmersos con nosotros en los ejercicios, respóndanme por qué esta oración es fundamental en el texto de Rulfo. Ese es el ejercicio de esta ocasión. Respóndanme, piensen, ¿por qué esta oración es fundamental en el texto del Rulfo? Y bien, con eso terminamos. Va a ser un gusto leerlos. Y a las personas que es la primera vez que ven estos videos de cómo escribir y que les gustaría participar en la comunidad, integrándose a toda una serie de gente maravillosísima que estamos dispuestos a leernos, que estamos dispuestos a apoyarnos en el camino de escribir. Si quieren pertenecer a esta comunidad, mándenme un correo a decomoescribir@gmail.com con el título Inscripción a la comunidad. Y cuéntenme un poco de ustedes. Cuéntenme por qué se quieren inscribir, por qué les gustaría, qué proyectos literarios tienen. Cuéntenme algo de ustedes, lo que quieran brevemente. No se tienen que tardar mucho tiempo. Y bien, yo les mandaré los pasos a seguir, muy sencillos, para que comience ya a participar con esta comunidad. Y lean, los que no conocen, por favor, el cuento completo, que es una maravilla. Justo lo paré, en donde se empieza a poner bueno. Y díganme, háganme saber si les gustaría que lea todo el cuento en los videos junto con ustedes, eh, para implementar eso en los próximos videos. Así que en unos días estaré subiendo el ejercicio donde vamos a estar pudiendo participar. No solamente participar, sino pues ganar. Es la primera comunidad que, además de aprender a escribir, para las personas que no conocen Steemit, que aparte de aprender a escribir, generamos un incentivo económico para todos en el trayecto de hacerlo. Así que por allá los voy a estar leyendo, los voy a estar votando, los voy a estar comentando. Y pues bien, un gusto como siempre. Eh, um, mm,
Me gustaría simplemente comentar que hace unos días pasó algo gravísimo. El gobierno, creo que es muy importante comentar esto porque como artistas no podemos estar distanciados de la realidad y mucho menos dejar de ser críticos ante ella. Hace unos días pasó algo muy serio y muy grave en donde el gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno de Siria de haber hecho un ataque químico ante su población o ante los terroristas, hubo una explosión y demás. El gobierno sirio respondió con respondió como es una acusación gravísima, invitó a la organización internacional a que realizara un estudio para demostrar que eso no era cierto y antes de que el estudio fuera hecho, Estados Unidos junto con el Reino Unido, junto con Francia, esto pasó el sábado, estamos a 16, el sábado 13 de abril, o 14 de abril, perdón, estoy un poco, sábado 14 de abril, hace unos días, en caso de que estén viendo este video recientemente, y antes de localizar, decidieron declararle ya abiertamente la guerra hacia Siria, yendo a bombardear y lanzaron 100 misiles hacia su población, cuando supuestamente la guerra era contra el terrorismo. De manera que, si ustedes no lo sabían, se los comunico, Estados Unidos, tanto como en muchos países de la OTAN, instituciones financieras, están financiando, y esto ya se sabe desde hace un tiempo, abiertamente a células terroristas para desestabilizar los gobiernos y posteriormente llegar a imponer su democracia, que es la forma en la que es una forma de decir, perfecto, nosotros vamos a venir, poner todas nuestras empresas, extraer sus recursos naturales y ustedes van a poder elegir pasivamente a dos de los candidatos que nosotros vamos a elegir para ustedes y con eso mantenerlos al margen de su participación política, al mismo tiempo que militarmente vamos a estar ocupando la zona más prolífica de petróleo en el mundo. Cuando terminó el ataque, se demostró que no hubo este ataque químico de Siria y probablemente es la cuarta o quinta vez que estos gobiernos hacen un ataque de falsa bandera, que quiere decir que ellos mismos la provocan para justificar sus propias guerras. ¿Por qué Siria, por qué Estados Unidos no ha podido eh, quebrar el gobierno de Bashar al-Assad en Siria? ¿Por qué se han dado licencia de matar a tantos miles de niños y personas? Pues porque porque Rusia apoya a Siria, porque únicamente existen dos entradas de petróleo en el mundo hacia Siria. Una es Turquía, hacia Europa, una es Turquía y la otra es Siria. Así que bien, si alguno de ustedes está familiarizado con esto, básicamente Estados Unidos adelantó su pieza de ajedrez para provocar quizá una tercera guerra mundial. La noticia curiosa es que el presidente Donald Trump puso misión cumplida, todos somos, y sin embargo interceptaron el 90% de sus misiles los rusos. Así que creo que uno dio en una estación de aviones del gobierno, lo cual no sabemos por qué, porque supuestamente la guerra contra el terrorismo, porque están atacando a instituciones del gobierno. Pero bueno, esto es parte de la farsa que habitamos en el mundo, esto es parte de la farsa que es importante que conozcamos como artistas, esto es parte de la farsa que quizá al día de mañana si Rusia decide, ok, están declarando la guerra abiertamente, pues vamos a hacer otra guerra fría, tengamos tal vez la tercera guerra mundial. Y en este momento lo cuento y lo digo únicamente por razones de estar conscientes, número uno, de no creerse las noticias, número dos, de quizá, sí, Daniel, pero ¿qué podemos hacer? Únicamente si alguien ve una noticia y dice, ay, qué bueno que Estados Unidos está erradicando el terrorismo, puedan ustedes explicarle, no, no es así, eso no existe. Y bueno, todavía más si pueden convencer a algún hermano o hermana o lo que sea de jamás agarrar unas armas para irse a matar a otras personas con el fin de estarán haciendo un cambio inmenso. Así que bien, disculpen, se me hace importante decir este tipo de cosas
porque creo que como artistas nos concierne. Así que bien, si están interesados en pertenecer a la comunidad de cómo escribir @gmail.com, el cuento de Macario lo pueden buscar en cualquier lugar de internet, en decomoscribir.com @juanrulfo, ahí también lo pueden encontrar. Y listo, les mando un inmenso abrazo y disculpen por haberme extendido. Hasta pronto.